Ahí se ve. Pablo. Pablo. Lo perdimos a Pablo por un minuto. Sí, exacto. Mientras que Aquí estoy. Aquí estoy. No me he ido, aquí estoy. Ya estaba hablando para llenar el bache, mira. No. Ok, sí, Francisco, entonces pusiste la cámara completa, es decir, que en este momento me veo yo completo, ¿sí? Y ahora se ve esto, que es lo que quiero que veas, ¿sí? ¿O no? No se ve. No, espera un cachito, Pablo. No porque nos figura Andrea. Fíjate, Gino, que quedó anclada Andrea. Es correcto. Lo tiene que hacer Fran, me parece. ¿Estás ahí, Fran? Francisco. Sí, ahí ya lo puse. No sé si lo ven. Estoy, sí. Ok, si no compartimos, si es mucho problema, compartimos pantalla y se acabó, ¿ok? No hay problema. ¿Sí? Yo en este momento veo la pantalla negra. No sé ¿No me ves a mí? el resto. No. No, se ve tu foto nada más, Tu Pablo. foto, Pablo. No. ¿Y ahora? ¿Ahora no me veo? Oh my Negro. God. Se ve negro. Y si comparto la pantalla, déjame ver, qué raro que no. Habilítame para compartir la pantalla, por favor. Listo, Pablo. Listo. Gajes de última hora. Vamos a ver qué tal. Sí. No, pero no pasa nada. Esto es un control de daño, así que no se preocupe. No estamos con tanta tecnología, Pablo. Ahora sí, No te preocupes. Pablo. No te preocupes, que aquí lo que me interesa es que si es que se ve esto, ¿qué se ve? Ahí sí se ve perfecto. Se ve una sola pantalla, no dos, ¿verdad? Una sola. Perfecto. Bueno, ok, no importa. Vamos a empezar en aras del tiempo. Bueno, de antemano quiero agradecerlos a todos ustedes por la invitación y de verdad que a mí esto me parecen cosas que son extremadamente importantes y que sin duda alguna no debemos dejar de hacerlas indistintamente estemos en la situación en que estemos, llámese de vacaciones o no. Así que sin duda alguna importante, ¿ok? Bien, entonces voy a hablar un poco acerca del manejo integral del politraumatizado y de antemano quiero comentarles como tipo disclosure que yo soy fundador y director de este curso y básicamente lo que voy a hablar es mucho acerca de lo que es este curso que tenemos ya más de 15 años haciéndolo, que reúne la experiencia de muchísimos años, de más de 30 años en la unidad de politraumatizados denominada Fernando Rodríguez Montalvo en el Hospital Domingo Luciani en Caracas, Venezuela, y que ahora, pues, dada mi salida del país y en el lugar donde estoy trabajando, pues he podido aún enriquecer un poco más con otras cosas, pero sin duda alguna el origen es ese, ¿no? Entonces, para entrar en materia, y de paso quiero comentarles que voy a tratar de ser lo más sucinto posible, porque es un tema muy extenso, así que si tienen alguna inquietud al final que quieran que digamos que ampliemos, pues estamos a la carta. La atención al paciente politraumatizado se divide básicamente en tres momentos. Nosotros la llamábamos, la primera es que la atención temprana es aquella que se dispensa en el lugar del incidente y durante el traslado del paciente, luego de ocurrido el hecho, en la atención inicial, que es la que se dispensa en la unidad de trauma, box de trauma, trauma room, como quieran llamarlo, pero en ese lugar específico en el cual nosotros vamos a trabajar sobre ese paciente, y finalmente la que se lleva a cabo aquí en quirófano o en la unidad de terapia intensiva, que sería la atención definitiva. Existen muchos sistemas de preparación y educativos en base a cada una de estas etapas, así como en la atención temprana,
por todos bien conocido, el Pre-Hospital Trauma Life Support o el Stop the Bleed como cursos básicos en el área prehospitalaria. En la atención inicial, nosotros en el MIP, el ATLS o el Primary Trauma Care, que es el PTC, y en la atención definitiva, que es el DQT, destrezas quirúrgicas en trauma, el ATON, el DSTC, que por cierto quiero agradecer a aquellos que participaron la semana pasada en la maratónica jornada que tuvimos, el DQT, 14.30 horas de conexión, increíble, pero que realmente valió totalmente la pena. ¿Qué es lo que habitualmente pasa o tratamos de evitar que ocurra cuando un paciente llega a una emergencia? Y es que cuando un paciente llega víctima de trauma, parece que hubiera un desespero inicial y entonces existe una entropía negativa donde todo el mundo comienza, llamen al traumatólogo, sonda nasogástrica, tubo, fajo, oxígeno, sangre, etc. Entonces existe un desorden real en muchos de nuestros centros y es precisamente eso lo que debemos evitar. En tal sentido, y esta premisa es fundamental, todo intento en la atención al politraumatizado posee una estructura, una secuencia y una rica variedad de etapas intermedias, es decir, una estructura, secuencia y rica variedad de etapas intermedias, que son los 3 puntos clave, y es que esa estructura, secuencia y rica variedad de etapas intermedias es lo que hace que la atención sea sistemática. La atención al paciente politraumatizado es reglada y es como si fuera una receta de cocina que debemos emplear. ¿Y por qué debemos emplearlo? Si tomamos en cuenta estadísticamente las 5 principales causas de muerte del paciente politraumatizado establecidas a nivel mundial, de entre ellas está la obstrucción de vía aérea, neumotoras de atención, hemorragia, taponamiento cardíaco y traumatismo craneoencefálico, deberíamos tener alguna manera de nosotros sospechar, atacar, pues de forma precoz estas causas y la manera como se ha hecho durante muchos años y por muchos sistemas de aprendizaje ha sido por el famoso ABCDE, que realmente no le pertenece a nadie porque lo usan muchísimos sistemas de entrenamiento, donde A es, como ustedes saben, vía aérea y control de la columna cervical, B es ventilación, C es circulación y control de la hemorragia, D es valoración neurológica, es exposición y control de la hipotermia, y F, que lo hemos incorporado nosotros, que es manejo del dolor, cosa que nos parece bastante importante. Si regresamos a esas 5 principales causas de muerte, ¿qué nos llama la atención? Que cada una de estas causas de muerte pudiéramos nosotros englobarla en cada ítem de atención. Es así como la obstrucción de vía aérea pertenece a A, neumotoras de atención pertenece a B, hemorragia y taponamiento cardíaco pertenece a C y trauma craneoencefálico pertenece a D. Entonces fíjense cómo ya nos vamos ordenando en la manera como debemos atender a este tipo de pacientes. Otra cosa importante es que la secuencia va a dividirse en 3 etapas. La primera etapa, que es la que vamos a ver básicamente hoy, un resumen, por supuesto, que es la evaluación y manejo primario, donde está ese ABC. Luego está la evaluación y manejo secundario, donde existen algunos ítems adicionales, como una revaloración primaria, un interrogatorio más exhaustivo, un examen físico detallado, etcétera, procedimientos adicionales, un tratamiento definitivo que se lleva a cabo habitualmente en quirófano o recordar que el paciente politraumatizado es quirúrgico hasta que no se demuestre lo contrario y definitivamente aquella evaluación que hacemos de forma terciaria una vez que hemos rodado cada uno de estos. Y aquí comienzo a comentar las cosas que han venido cambiando con respecto a este sistema básico de evaluación. Y aquí está la primera. Y la primera es que siempre habíamos entendido que las imágenes las hacíamos nosotros siempre en la evaluación secundaria. Es decir, si ese paciente necesitaba un eco, era en la evaluación secundaria. Si ese paciente necesitaba una radiografía o incluso una tomografía, era en la evaluación secundaria. O inclusive en la evaluación terciaria. Hoy entendemos y estamos completamente cónsonos de que la mayoría de las imágenes o algunas imágenes de importancia en la evaluación de estos pacientes se hacen inclusive en la evaluación primaria. Y lo estoy hablando, obviamente ustedes saben, del FAS e inclusive de la tomografía, como hablaremos un poquitico más adelante. La atención al politraumatizado requiere decisiones rápidas bajo presión, ya que la probabilidad de supervivencia puede disminuir abruptamente con cada minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tomar decisiones ultra rápidas, sometidos a un estrés importante de nosotros mismos y del entorno, y donde la atención a este paciente es tiempo dependiente. En tal sentido, debemos comenzar, obviamente, por el principio. Y el principio en la atención de un paciente politraumatizado es saber, conocer el mecanismo de trauma. ¿Y por qué? Porque esto me puede ayudar a mí, o puede ser la clave para identificar más del 90% de las lesiones ocultas que puede tener ese paciente. Y de yo saber hacia dónde va ese paciente y qué pueda tener. Si ven este video, bien interesante, donde fíjense cómo de esa colisión, ok, ahí yo creo que
Ajá. Interesante cómo el individuo impacta sobre el vehículo. Y esto es algo que difícilmente nos podemos imaginar a menos que lo veamos. Y hoy en día tenemos la virtud de que los prehospitalarios inclusive nos llevan videos y fotos del incidente. Pero tener claro de que este paciente, por ejemplo, fue sometido a este alto impacto y que sin duda alguna voló por los aires, como lo ven allí, ven cómo vuela el paciente, pues difícilmente nos lo vamos a imaginar a menos que lo veamos. Entonces, podemos recibir un paciente víctima de un accidente, pero no tenemos la percepción real de lo que realmente le pudo haber ocurrido. Ahora bien, ¿dónde debemos atender a estos pacientes? Y estos pacientes debemos atenderlos en la unidad de politraumatizados o el box de trauma. ¿Me escuchan, verdad? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, Pablo. Seguimos. Perfecto. Entonces, la unidad de politraumatizado debe ser el lugar donde debemos atender a estos pacientes. Y cuando digo la unidad de politraumatizado, debería ser un espacio destinado para tal fin. Fíjense lo que ocurre habitualmente. Este es un área en común donde muchos han llamado trauma shock, y aquí pasan dos cosas. A la derecha está un paciente que debe estar en un lugar de shock, pero que no es politraumatizado, y a la izquierda está un paciente politraumatizado. ¿Qué puede ocurrir en esta instancia? Que si el paciente que está sin trauma llega por un evento isquémico y al lado de él ocurre un hecho como este, que uno tenga que abrir el pecho a un paciente por una toracotomía resucitadora que tiene que hacerlo en ese momento, obviamente el paciente que está allí con un infarto, cuando ve para el lado que ve todo el sangrero, pues se termina de infartar completamente, se le termina de ir el infarto, toda la cara anterior extensa. ¿Ok? Entonces, importante que esto debe, sin duda alguna, estar en un ambiente separado a lo que habitualmente utilizamos o utilizamos como trauma shock. ¿Ok? Ok, ¿me veo? Se ve la pantalla ahora, Pablo. En la pantalla. Se ve la pantalla, déjame ver qué es lo que está ocurriendo acá. Dios mío, qué accidentado esto, ya va. Voy otra vez. Voy otra vez. Perdón. Voy a ubicar acá un momento. Perfecto. Voy a empezar a compartir pantalla otra vez a ver qué es lo que sucede, ¿ok? Muy bien. Bien, ¿sí? Estábamos allí. ¿Me ven? Perfecto. Entonces, lo primero, luego del lugar donde vamos a atender al paciente, obviamente es la organización del equipo de trauma. Y eso depende un poco de las estrategias que nosotros vamos a tener presentes a la hora de recibir a un paciente politraumatizado. Y lo primero que debemos tener en consideración es la protección universal. Fíjense cómo el equipo está aquí preparado para recibir el paciente. Los intervinientes iniciales se están preparando, se están protegiendo para la atención. Se crea el espacio para la llegada del paciente. El eco está encendido, listo para que llegue, y simplemente estamos a la espera del paciente. Lo primero entonces es organizarnos donde cada quien, sin duda alguna, va a saber lo que va a hacer. Debemos plantear nuestras estrategias, asignar los roles y responsabilidades respectivos. Obviamente tenemos que tener estrategias para el manejo de contingencia, evaluación de planes, monitoreo constante del paciente y del equipo, y obviamente liderazgo. Y algo que es sumamente importante en la atención, no solamente del politraumatizado, sino de cualquier evento médico, es la comunicación efectiva. Es así entonces como esa distribución de la organización del equipo de trauma pasa por la presencia de un líder donde tiene unas funciones específicas y cada miembro donde también tiene sus funciones específicas. E inclusive, dónde va a estar cada uno de ellos, de acuerdo al número de personas que van a estar atendiendo al paciente, también es importante, en lo que hemos llamado nosotros el primer anillo de atención. Es decir, dónde se va para usted, qué es lo que va a hacer y en qué momento le corresponde hacerlo. Fíjense este video, la paciente ya llegó, el equipo obviamente que está preparado, protegido, se acerca, alguien se posiciona en la vía aérea, en ventilación, vamos a empezar a exponer al paciente y aquí vemos entonces lo que conocemos como el primer anillo de atención, que es esas primeras personas que están justamente al lado, y un segundo anillo de atención,
que deben de estar en un lugar haciendo soporte a las personas que están en el primer anillo. No todo el mundo tiene que estar allí porque obviamente pueden obstaculizar la adecuada atención a estos pacientes. ¿Qué pacientes debe ingresar a la unidad de politraumatizado? Existen criterios bien establecidos. Estos son criterios modificados. Nosotros hemos modificado algunos criterios de la TLS porque, claro, cada uno de nosotros tiene realidades particulares y aquí están los criterios básicos fisiológicos, anatómicos relacionados con el accidente o relacionados con el incidente. O si usted quiere también tener una activación del sistema de trauma, por ejemplo, que el personal que esté allí de urgenciólogo o urgentólogo, como ustedes lo llaman, pueda tener los criterios claros de activación del paciente politraumatizado, del equipo, perdón, que va a atender al paciente politraumatizado, básicamente los cirujanos de trauma, los cirujanos que estén allí en conjunto con todos, y que esa activación pasa por 3 cosas fundamentales que debemos tener en cuenta. La primera de ellas es precisamente que tenemos que tener presente la activación del banco de sangre. La otra es el tomógrafo, si es que necesitamos el tomógrafo en ese paciente, y recordemos que no vamos a hablar mucho de las premisas para la utilización de tomografía en pacientes inestables, pero que sin duda alguna lo podemos hacer, y obviamente alertar al personal de quirófano que un paciente probablemente vaya a ir. Entonces fíjense que cómo todo se simplifica. ¿Qué es lo que necesito yo? Banco de sangre, eventualmente imágenes y eventualmente quirófano. Obviamente estos pacientes que llegan deben ser registrados de forma efectiva. Nosotros tenemos un registro de pacientes con trauma severo donde existen varios datos, es muy rápido, es como un checklist, donde se obtienen datos generales, evaluación primaria, evaluación secundaria, y donde un miembro del equipo está destinado a llenar pues esta información, y que en el caso particular de nosotros, afortunadamente en el Hospital Sotero del Río, tenemos una enfermera que se encarga de llevarnos todas las estadísticas y es la que llena la base de datos digital, es decir, todos estos datos se vacían en la base de datos para, de alguna manera, tener toda la información de los pacientes que atendemos. Ahora bien, ¿cómo debe ser esa secuencia de atención? ¿Cómo debe ser ese ABC? Ese ABC está hecho para que nosotros llevemos una secuencia, y es que, lógicamente, un problema de la vía aérea tiene más importancia que un problema de ventilación en cuanto a la repercusión que pueda tener sobre ese paciente, o un problema de ventilación puede ser más importante que un problema de circulación, y eso es obvio. Pero eso es obvio hacerlo en ese orden vertical o orden de prioridad cuando nosotros estamos solos o que el equipo está, digamos que muy corto de personal. Entonces yo debo ir con calma haciendo A, B, C o D. Pero si yo tengo un equipo bien establecido, con un número adecuado de personas que van a intervenir sobre la atención de este paciente, yo debo hacer una atención simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a hacer A, B, C, D, E de forma horizontal. Es decir, donde cada quien va a hacerlo de forma simultánea, como lo dije anteriormente. Aquí tienen un ejemplo de lo que sería, y fíjense cómo cada uno de ellos, ustedes pueden identificar cuál es su rol, quién está en A, quién está en B, quién está en C, y qué es lo que está haciendo cada uno de ellos. Unos están ventilando, unos están verificando la ventilación, unos están haciendo control cervical, y fíjense cómo algunos están haciendo eco, y no me pregunten por qué en este video se utilizaron 2 oxímetros de pulso. No sé por qué, pero bueno, fue fortuito. Fíjense que cada quien, fíjense inclusive la estimación si es que el paciente está o no ventilado. Entonces, en conclusión, la atención de estos pacientes, siguiendo el esquema básico que hemos venido hablando, debería ser de forma horizontal si es que contamos con un número interesante de pacientes, de personal para la atención. Entremos entonces en algunos aspectos muy básicos de cada uno de los ítems de atención. Como lo dije anteriormente, voy a ser muy sucinto, un resumen muy acotado que inclusive en otra oportunidad podemos luego profundizar. Entonces empezamos con lo que sería la vía aérea y el control de la columna cervical, cuya evaluación consiste en estas 4 premisas fundamentales, como lo es la respuesta verbal, la inspección tanto de la cavidad bucal, aumento de volumen de cuello, color de la piel, mucosas y lechos unguiales, la auscultación que puede ser en el cuello inicialmente y que luego puede bajar a ambos campos pulmonares, y digamos que se está brincando con la valoración de ventilación, como vamos a ver más adelante, y obviamente la palpación en busca de enfisema subcutáneo o alineación de la tráquea. Fíjense que esto es interesantísimo. ¿Qué puede ocurrir con la respuesta verbal de un paciente?
Y fíjense que lo que yo hago inicialmente es evaluar la calidad de esa voz en el caso que la tenga. Si es coherente o incoherente, porque si yo tengo un paciente con una voz incoherente, debo pensar que tengo un problema craneoencefálico. Si es coherente, entonces me va a decir que está permeable, pero a su vez debo ver si es que la característica de esa voz me pueden hablar de un proceso de una lesión o no, y considerar entonces una vía aérea lesionada, cosa que es muy importante y se lo voy a demostrar. ¿Cómo te llamas? ¿César qué? César Pérez. Prada. Esto es un paciente que sin duda tiene una respuesta verbal coherente porque le estamos preguntando quién es y él está respondiendo, pero sin duda alguna tiene una alteración de la voz significativa dada esa lesión que tiene a nivel del cuello y que puede hacernos pensar de inmediato que ese paciente tiene una vía aérea lesionada o pudiera tener una vía lesionada y que esa vía aérea lesionada pudiera comprometerse en los minutos sucesivos. ¿Cuáles son las patologías que comprometen la vía aérea? Básicamente todas aquellas que producen la obstrucción. Y la obstrucción es, digamos, nuestro enemigo principal en el manejo de la vía aérea. ¿Cuáles son aquellas entidades que pueden causar obstrucción de la vía aérea y no estar asociadas a lesión? Cuerpos extraños o broncoaspiración. Y en esto quiero hacer un énfasis. Se vuelve a caer esto, ¿no? Se vuelve a caer. Qué raro, no sé qué está ocurriendo, pero no importa. Lo haremos las veces que sea necesario. Se vuelve a caer. Aprovechemos la oportunidad, si es que existe alguna duda para ir en estas brechas, pues, al ir aclarando la situación, cualquier situación. Iremos por acá. Comparto pantalla nuevamente. Y seguimos. Decía que habían obstrucciones de la vía aérea no asociadas a lesión. En eso me refería a los cuerpos extraños y a broncoaspiración, y quería hacer un énfasis interesante en que cuando tengamos un paciente con una ausencia de pieza dentaria, debemos pensar siempre que esa está en la vía aérea y no es que quedó en el lugar del incidente o etcétera. Como podemos ver acá, en esta secuencia de imágenes donde vemos en la imagen tomográfica de un diente que está en el bronquio derecho, y igualmente podemos ver la imagen por broncoscopia. En esta oportunidad pudimos retirar ese cuerpo extraño por esa vía, ¿ok? Hay un problema serio con esto, no sé qué ocurre, que se me está cayendo la presentación a cada rato, no sé si deberíamos salir y entrar otra vez. Qué extraño. Ya, que se me cerraron todos los programas. Absolutamente todos los programas se me cerraron. Mientras tanto, si quieren podemos ir haciendo algunas preguntas, si tienen alguna duda. Perdón, Pablo, ¿no te deja compartir? Porque acá nosotros en los que nos figura dentro de la pantalla del sistema se ve todo bien, todo perfecto, hasta que se te sale de un momento para el otro sin que nadie esté compartiendo pantalla. Creo que se salió, ¿eh? No está más. Bueno, mientras que Pablo se reconecta, que ya debe estar tratando de solucionar el problema conociéndolo, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, y si no, les voy diciendo 2 o 3 cositas que yo me fui anotando en esto. Sí, Luciano, vos estás poniendo que tenés una pregunta, a ver, decime. Podés habilitar tu micrófono y decirme, a ver, ¿cuál es tu pregunta? Luciano Belio. ¿Qué valor tiene el tratamiento del dolor en la atención primaria? Todavía no llegamos. Estás adelantado. Dale un segundito, que te acordás que el doctor
dijo que él al ABCDE le había puesto una F que era manejo del dolor. Bueno, ya vamos a llegar al manejo del dolor, y seguramente Pablo te va a poder contestar. Andrea, perdón. Sí. Sí, no, ahí la doctora Dalí González, que también cirujana de Venezuela, que conocemos mucho, estaba planteando recién algo muy interesante que en algún momento de la reunión seguramente le íbamos a plantear, y era con respecto a cada lugar, en cada hospital, y quién se encarga de la vía aérea, porque no siempre es la misma persona. En algunos lugares es el emergentólogo, en otros lugares muchas veces es el cirujano, y en otros lugares de pronto hasta tienen el lujo de que pueda ser el anestesista. Un poco estaría bueno compartir la experiencia mientras Pablo trata de solucionar el tema técnico con los que están aquí presentes, empezando con con la vía aérea, un tema tan crucial como es la intubación orotraqueal. Y la preocupación muchas veces está dada en que realmente en muchos lugares puede pasar que el médico que justo esté a cargo de la guardia no tenga el debido entrenamiento justamente en realizar una intubación orotraqueal, con lo crucial que eso puede ser. Esa es una preocupación cotidiana, es algo de todos los días. No sé si quién quiere manifestar un poco la experiencia. Quiero aprovechar la presencia de Francisco, Pancho, Flores Nicolini, con respecto a este tema, un tema que seguramente conoce de muchos años y que siempre ha sido una gran preocupación, ¿no? El manejo inicial de la vía aérea, ¿a cargo de quién? Indudablemente que lo ideal es que lo maneje el anestesista, pero nuestro medio siempre ha sido el médico emergentólogo, ya sea cirujano, ya sea clínico, el que ha manejado la vía aérea. En alguna oportunidad hemos tenido la presencia de un anestesista, pero habitualmente es el emergentólogo quien lo maneja. Eso ha sido desde hace muchísimos años y sobre todo después que hemos tenido la residencia con más razón, ¿no? Te hago una pregunta, Pancho, en este sentido. En nuestro hospital todos los cirujanos intubamos y de hecho somos un poco los referentes en intubación normalmente en el shock room. Cuando hay una intubación dificultosa en el shock room, nos llaman a los cirujanos. ¿En tu hospital los cirujanos no intuban por lo que me estás diciendo? No escucho una parte. No, nosotros habitualmente, nuestro hospital es un hospital todo de emergencia, no es un hospital general. Digamos así, funciona como una guardia grande. Entonces, los emergencistas están permanentemente en el shock room. Entonces, por eso el manejo de la vía aérea se hace generalmente, casi siempre, por emergencia. Bueno, yo ahí me voy a permitir disentir en algo con vos. Yo creo que el cirujano tiene que saber manejar la vía aérea y tiene que saber intubar, porque es el que tiene que estar a cargo de la recepción inicial del politraumatizado, o del trauma en general. Pero perdóname, Andrea, cuando me refiero a emergencistas, como dije al principio, me refiero tanto clínicos como cirujanos, no sé si me entiendes. Nosotros tenemos una residencia de emergencia, o sea, nosotros tenemos una residencia de segundo nivel, que es para cirujanos una parte, para clínicos otra y para traumatólogos otra, o sea, para ortopedistas otra. Entonces los consideramos a todos emergencistas. Entonces la puede manejar un cirujano como la puede manejar un clínico también. Esa parte no te la había entendido. Estás bien. Sí, estoy de acuerdo contigo, Andrea. Bien. Andrea, discúlpame, ya está Pablo para poder continuar. Aquí estoy. No se iban a librar de mí tan fácil, tecnológicamente no. Adelante, Pablo. Me gusta mucho ese punto porque sin duda alguna, fíjate, y esta imagen que ven allí, este es Juan Pablo que trabajamos juntos y tiene alguna experiencia haciendo la broncofibro, obviamente asistida por el que está allí de azul, que es un anestesiólogo broncopulmonar, pero hasta cierto punto sí es verdad lo que dice Andrea. Nosotros debemos tener un manejo básico, medio y aún poco avanzado de lo que sería la vía aérea, porque es que nos va a tocar en el momento, nos va a tocar solventarla. Les hablaba yo dentro de las otras patologías que comprometen y es que recordar, sobre todo a los muchachos que están iniciándose en esto, que todo paciente politraumatizado de estómago lleno y la broncoaspiración, sin duda alguna, también puede representar un serio problema para la vía aérea de ese paciente. ¿Ok? Entonces, considerar estas dos cosas iniciales. Si le falta una pieza, está en la vía aérea y el paciente puede broncoaspirar y condicionar un gran problema. Otra de las causas de obstrucción son aquellas obstrucciones relacionadas con lesión, y en este caso podemos hablar de trauma maxilofacial, trauma de cuello, lesiones por quemaduras, sobre todo como en la vía aérea. Solamente le voy a poner algunos slides de trauma maxilofacial, sobre todo para dividir esa cara de ese paciente en tercio superior, medio, inferior, en el área maxilofacial,
donde el tercio superior básicamente corresponde al traumatismo craneoencefálico, pero el tercio medio e inferior, inclusive el medio, aunque no lo crean, tiene una repercusión, pudiera tener una repercusión importante con la vía aérea, obviamente también en el caso de trauma de cuello. Y es que cuando vemos un paciente que nos llega a la urgencia con esta característica, nosotros podemos decir, bueno, este es un gran paciente con una lesión muy importante de maxilar inferior, que en cualquier momento pudiera tener un compromiso de la vía aérea y debemos estar alerta para actuar en consecuencia. Estas son el típico de lesiones que nosotros hemos llamado lesiones distractoras, espectaculares, porque entonces llegan y todo el mundo quiere tomar una fotografía porque las ve interesantes y a veces se nos olvida que el paciente en cualquier momento se le puede trancar la vía aérea y obviamente estar en serios problemas. O este paciente que además de tener un problema en el tercio medio inferior, también tiene un problema en el tercio superior que pudiera condicionar un traumatismo craneoencefálico, como ustedes saben, y vamos a ver más adelante, per se, la escala de coma de Glasgow con menos de 8 puntos es indicativo de garantizar esa vía aérea de ese paciente. Obviamente, en el contexto de trauma de cuello, ya sea penetrante, cerrado, por quemadura, como lo dije, sobre todo quemadura de la vía aérea, también representa un tema importante. Las técnicas básicas que debemos manejar y que debemos manejar todos los cirujanos o todos los que estamos en la urgencia para establecer una vía aérea permeable, obviamente pasan por la elevación del mentón, la inspección y aspiración y retiro de cuerpos extraños, las cánulas orofaringia o nasofaringia que vamos a utilizar de acuerdo a nivel de conciencia del individuo, el dispositivo bolsa máscara y obviamente el saludo que se le debe dispensar a todo paciente politraumatizado, que es el oxígeno suplementario. Quiero que presten atención a cómo está la base de la lengua en este modelo para que vean la repercusión que tiene precisamente la alineación de los ejes al realizar la maniobra de elevación del mentón. Y solamente quiero en este caso que vean la base de la lengua. Fíjense cómo la base de la lengua se separa del paladar duro al momento que uno hace esa alineación de esos ejes de la vía aérea. Fíjense que ahorita lo van a ver más detallado en el recuadro y esa misma liberación de esa base de la lengua la hace en un dispositivo que es la cánula orofaringia, que lo colocamos en el contexto del paciente inconsciente, porque si está consciente puede provocar un reflejo nauseoso y puede separar la base de la lengua de la misma manera. Solamente quería que vieran esto para demostrarles de qué manera la base de la lengua puede despejarse en el caso de que usted haga la alineación del eje del cuello. Con mucho cuidado, siempre la vía aérea debe estar limpia. Nosotros debemos actuar en consecuencia como medida básica de aspirar, pero nunca introducir los dedos de nuestros dedos dentro de la boca de un paciente, pero sí tener presente que debemos aspirarlo, realizar la inspección y la aspiración. Inclusive, la aspiración se va a realizar a través de la cánula, como lo ven acá en un paciente que se está ventilando, tiene maniobras básicas, un paciente inconsciente que se le ha colocado una cánula orofaringia y que a través de ella se está tratando de permeabilizar esa vía aérea. De la misma manera, la permeabilización de la vía aérea se puede lograr si es que uno tiene un cuerpo extraño, extrayéndolo mediante una pinza de McGill. Pocas veces, a veces no conocemos la pinza de McGill, pero es una pinza angulada que nos permite ver a la vez que estamos utilizándola y obviamente puede servir la utilización en conjunto con una laringoscopia directa para la extracción de un cuerpo extraño. Las cánulas orofaringia y nasofaringia, que como yo dije anteriormente, lo que quiero que tengan presente es que la cánula nasofaringia debe utilizarse en pacientes conscientes, o se puede utilizar en pacientes conscientes, y sobre todo, que es la que más tenemos a disposición, la cánula orofaringia en pacientes inconscientes, porque puede despertar el reflejo nauseoso. Llegamos al punto más importante, que es la garantización de la vía aérea, y esto lo definen muchos como un tubo con balón inflado en la tráquea. Y eso me va a garantizar un flujo adecuado de ventilación en ese paciente. ¿Cómo hago yo para garantizar la vía aérea? Obviamente tengo procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Los no quirúrgicos son intubación oro y nasotraqueal. La orotraqueal es la que más acostumbrados estamos y la que más expedito podemos realizar en la urgencia. Y las vías quirúrgicas como la crico y la traqueostomía. Solamente una pincelada muy breve y sobre todo para hablar de la intubación orotraqueal utilizando la intubación de secuencia rápida, que es precisamente el orden que debemos seguir nosotros al intubar un paciente.
y obviamente anticipar, el primer punto es anticipar que ese paciente pudiera necesitar una vía aérea quirúrgica, oxigenar a ese paciente, que muchas veces va a ser difícil, porque si el paciente tiene un problema de B, como un neumotora, podemos estar tratando de oxigenarlo al 100% más de 5 minutos y nunca vamos a llegar a una saturación deseada. Esto tenemos que tenerlo en consideración, pero en la medida de lo posible, tratar de oxigenar a ese paciente. Obviamente, utilizar el ansiolítico para tumbarle el nivel de conciencia al paciente, utilizar un relajante muscular de forma rápida, en este caso midazolam y succinilcolina, la maniobra de Selly para ocluir sobre todo el esófago y evitar broncoaspiración, intubarlo una vez que lo relajemos, que veamos las fasciculaciones, y obviamente insuflar el globo en el tubo orotraqueal, ventilar al paciente y verificar la posición del tubo. Desde el punto de vista cronológico, todos estos aspectos tienen un momento en el cual se realiza. Y esto es bien interesante porque usted ya pasando los 5 minutos debe haber solventado un problema de vía aérea del paciente. Y muchas veces tenemos en mente de que el paciente debe ser intubado lo más pronto, y resulta es que, y sobre todo para los muchachos que están iniciándose en esto, es que si un paciente puede ventilarse, usted puede ventilarlo el tiempo que quiera y esperar, como decía Francisco, a que si usted no puede porque tiene dificultad para intubarlo, pues que venga alguien que tenga más experiencia. Si el paciente puede ser ventilado, usted puede ventilarlo el tiempo que sea. Por lo tanto, hágalo en consecuencia. Pero si lo va a intubar, pues debe reunir cada uno de esos pasos. El primero es la oxigenación, como muy bien lo comenté anteriormente, las medidas básicas que yo puedo hacer dentro de los primeros 5 minutos y las medidas avanzadas, que es ya la garantización utilizando los fármacos para relajar al paciente. En este video ven una intubación en tiempo real. Ahí se le está colocando la sedación al paciente y se le está colocando el relajante muscular. Y fíjense cómo entonces el equipo que está arriba está ya presto. Hay alguien, uno de los urgentólogos, que está garantizando la movilidad, la inmovilidad del cuello, ya previo a la ventilación. Aquí se está ventilando el paciente, aquí se está preparando, el asistente está preparando acá, el kinesiólogo está preparando los materiales, y aquí está la persona que va a intubar al paciente. Fíjense cómo se mantiene siempre la posición del cuello del mismo, y allí se ve, obviamente, una intubación difícil. Todo paciente por trauma es una intubación difícil, por las secreciones, por los cuerpos extraños, porque per se un paciente puede ser una vía aérea difícil por el contexto de que tenga un cuello corto, etc. Y fíjense cómo, en este caso, la que está intubando se va a valer de la ayuda del kinesiólogo que le está aspirando de forma simultánea, y que inclusive va a intubarlo utilizando un guiador, como lo ven allí. Fíjense cómo aspira, ¿ok? Y luego que aspira, introducen un guiador, y a través del guiador se introduce el tubo orotraqueal, ¿ok? Muy bien, en aras del tiempo, un poco para abreviar. ¿Cuáles serían las maniobras avanzadas? La cricotireotomía y la traqueostomía. En otro momento podemos hablar específicamente de la técnica quirúrgica de cada uno de ellos. Recordar que la cricotireotomía es un procedimiento súper rápido, es el acceso mucho más rápido que podemos tener a la vía aérea. Nosotros los cirujanos estamos mucho más familiarizados con la realización de una traqueostomía, pero sin duda alguna el procedimiento indicado inicial es la traqueostomía. ¿Y por qué? Porque aún en manos poco expertas, usted se puede tardar menos de 30 segundos haciendo una cricotireotomía, se ubica de forma adecuada el espacio. Requiere un mínimo entrenamiento, de hecho, un nivel medio. Un solo operador puede realizarla, necesitas mínimo material y, sobre todo, a diferencia de la traqueostomía, es un procedimiento temporal. En cambio, la traqueostomía debe ser realizada por alguien que tenga una experiencia quirúrgica, porque va a ser mucho más abajo del cuello y va a requerir, pues, adicionalmente, ¿cómo se llama? Una experticia adicional. Fíjense, este paciente, un ejemplo clave, donde el paciente llega con un trauma maxilofacial importante, se le ha realizado una cricotireotomía y luego, cuando se lleva a quirófano, esta crico, por ser temporal, se hace una traqueostomía y se procede a la reparación de la lesión maxilofacial. Un punto importante de la vía aérea para terminar es que la vía aérea es vía aérea y control de la columna cervical. Por lo tanto, yo lo que debo hacer es colocar un collarín o un collar, en este caso de Filadelfia, rígido, para evitar, pues, alguna lesión adicional. Entonces, recordar que debemos es fijar esa columna con un collar. No vamos a evaluar la columna en ese momento.
Pero algo que es muy importante, y quisiera volverle a poner el esquema que le puse anteriormente, ahora para que vean qué pasa con la columna una vez que yo trato de alinear los ejes. Por eso que hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Cuando yo trato de alinear los ejes, miren lo que pasa con la columna cervical de ese paciente. Pues tiene una movilidad muy importante. Y si es que ese paciente tiene sospecha de una lesión de la columna cervical, es por eso que tenemos que tener mucho cuidado en la movilización del cuello. Ahora bien, y hay que estar claro, pretender intubar a un paciente sin flectar un poco el cuello es muy complicado, es muy difícil, aún en manos expertas es muy difícil. Por lo tanto, tenemos que sopesar entre la movilidad, la necesidad de la movilidad que tenemos que hacer y la eventual lesión de la columna cervical, que aunque es poco frecuente está, pero ahí yo creo que sin duda alguna, o nosotros creemos que la vía aérea siempre debe prelar. Un punto importante con respecto a la ventilación, lo más importante de la ventilación adecuada es garantizar una oxigenación tisular adecuada, y para ello yo debo tener indemne varias estructuras anatómicas como lo son la pared torácica, las pleuras, los pulmones y el árbol traqueobronquial. Yo quisiera regresar un momento a las 5 causas de muerte del paciente politraumatizado que les dije al principio. Obstrucción de vía aérea, neumotorax de atención, taponamiento cardíaco, sangrado activo y trauma craneoencefálico. Y es que les quiero decir algo interesante. 2 de ellas ocurren siempre en el tórax. Obviamente el neumotorax de atención y el taponamiento cardíaco ocurren siempre en el tórax. Y otras 2 pueden ocurrir en el tórax, como lo son la obstrucción de la vía aérea, sobre todo si es baja, y el sangrado activo también, si es a nivel de tórax. Por lo tanto, de estas 5 causas de muerte, 4 pueden estar ocurriendo en el tórax, y es esto muy importante, y estar relacionadas con la ventilación del paciente. ¿Cómo yo evalúo a este paciente? Inspección, palpación, auscultación, sobre todo a nivel de cuello y tórax bilateral, y obviamente el monitoreo de la saturación. ¿Qué puedo ver yo en la inspección? Puedo ver cosas como esta, un paciente que luego de ser intubado, por ejemplo, no se le pueda observar la movilidad del hemitórax derecho, como lo ven allí. Solamente se mueve el hemitórax izquierdo, y aquí valga la importancia de considerar también, eventualmente, en un paciente que no tenga movilidad al lado izquierdo y que esté intubado, que pueda hacer una intubación selectiva. Y esto es un punto que podemos discutir luego. Fíjense qué otra cosa puedo ver. Estos eventos que obviamente no deberían haberse suturado a nivel prehospitalario, las lesiones de tórax no se suturan, se hacen parches de 3 lados para que transformar esto en una especie de válvula y evitar una neumotorax de atención, o en el caso de esto interesante, cómo se puede ver lo que muchos han denominado traumatomnea, que es la salida o la pulverización de sangre o de cualquier contenido a través del tórax por una herida completamente abierta. De la misma manera, fíjense que podemos, aquí prácticamente podemos ver ese enfisema subcutáneo, fíjense cómo se regresa a esa piel, y lo más importante es sentirlo. Auscultar el paciente tendría, y esto valga la pena también comentarlo, ¿tendría importancia la auscultación del paciente? Yo creo que sí. El estetoscopio todavía sigue teniendo valor, aunque sin duda alguna el estetoscopio se ha venido desplazando mucho por un instrumento que hoy en día contamos para la evaluación primaria, como lo es el ecosonograma. Y yo inclusive puedo decir, sin temor a equivocarme, que no, si bien no ha ido desplazando porque todavía tiene su utilidad, yo pienso, como esta fotografía que pude tomar en mi turno, que las nuevas generaciones se van más por la realización de eco, pero yo creo que el estetoscopio sigue teniendo un valor importante, y lo más importante es tener una relación adecuada entre lo que sería la clínica del paciente y la realización del FAS. Ya casi llegamos al final con C, que yo creo que sin duda es donde más cambios han existido en estos últimos años. La C se ha cambiado completamente la perspectiva y la importancia del manejo, pero las reglas de oro siguen siendo las mismas. Reconocer precozmente el sangrado y obviamente el shock consecuente, cerrar la llave, es decir, controlar el sangrado, reponer rápidamente la volemia y establecer la necesidad de cirugía de urgencia. Es decir, reconocer precoz, el estado de shock, cerrar la llave, reponer la volemia, y todo paciente es quirúrgico hasta que no se demuestre lo contrario. Y es que el shock, sin duda alguna, en el contexto de trauma, en la mayoría de los casos hipovolémicos hasta que no se demuestre lo contrario, y por lo tanto yo debo detener el sangrado y reponer la volemia.
¿Cuáles son los parámetros de evaluación clínica del estado hemodinámico de ese paciente? Son estos que representan la macrohemodinamia. El nivel de conciencia, la presión arterial, el llenado capilar del pulso y la piel son los que tradicionalmente hemos venido utilizando. Pero hoy en día existen parámetros microhemodinámicos que ayudan a la clínica del paciente, como lo son la determinación de la gasometría arterial y el lactato, que inclusive son predictores de reconocimiento precoz del estado de shock del paciente. Otra cosa importante en el contexto de trauma abdominal, que en el contexto de trauma puede estar relacionado con más del 30-40% de sangrado de esos pacientes, es reconocer que un paciente con trauma penetrante puede tener la necesidad de más del 90% de los casos de cirugía versus un paciente que es víctima de un trauma cerrado que puede llegar hasta el 10%. Por lo tanto, todo paciente con trauma es quirúrgico hasta que no se demuestre lo contrario, sobre todo para detener la hemorragia. Y hablando de la hemorragia, debemos pensar en dónde sangra el paciente. El paciente puede tener un sangramiento interno o externo. Y aquí viene otro de los cambios importantes a C, y es que nos cambiaron la percepción de dónde, del approach, de dónde sangra el paciente. Entonces tenemos un paciente que nos sangra como de una forma no compresible en el torso, ya sea en el tórax, el abdomen o retroperitoneo, y tenemos un paciente con una hemorragia compresible de las extremidades. ¿Dónde sangra un paciente en el torso? Es decir, en el contexto de una hemorragia no compresible, sangra en el tórax, sangra en el abdomen y sangra en el retroperitoneo, o inclusive en todas estas cavidades. ¿Dónde también puede sangrar de forma interna? En el cráneo, obviamente. Un paciente puede tener un hematoma o un sangrado craneal. ¿Pero este sangrado conduce a shock? No. Si un paciente tiene un traumatismo craneoencefálico y está chocado, es importante que usted busque siempre la causa del shock fuera de la cabeza de este paciente. Es importante tenerlo como premisa, salvo casos especiales. ¿Y cómo yo hago la determinación de cada uno de esos espacios? Obviamente yo determino la presencia de sangrado en el tórax mediante un IFAS, una radiografía o una tomografía, la presencia de sangre en el abdomen mediante un FAS o una tomografía, inclusive un lavado peritoneal que poco a poco se ha ido desplazando, o cómo sé yo que un paciente tiene sangrado retroperitoneo con una radiografía que me puede evidenciar una fractura de pelvis o mejor aún una tomografía. ¿Cómo era que evaluábamos nosotros los pacientes en C? Obviamente los pasos de la secuencia eran detener la hemorragia, descartar la inestabilidad hemodinámica, 2 vías periféricas, toma de muestras, fluidoterapia y vía intraósea. Pero ¿cómo ha cambiado el approach del paciente con una hemorragia no compresible a compresible? Y esto es interesante, porque hoy en día si usted le llega a un paciente con una hemorragia no compresible, digamos que la A de ese paciente va a ser el acceso vascular. Y en el contexto de una hemorragia no compresible debe ser un acceso vascular mixto, tanto venoso como arterial. ¿Por qué? Porque usted eventualmente ese paciente, para el control de la hemorragia, pudiera subirle un REBOA. Y solamente puede hacerlo si es que tiene un acceso arterial hecho de forma precoz. Y obviamente el protocolo de transfusión masiva, que en el contexto de pacientes con indicación, se debe activar de forma inmediata. Ahora, si el paciente tiene una hemorragia compresible, ¿qué es lo que yo debo hacer? Bueno, es que lo primero que ese paciente debe hacer es el control de la hemorragia, porque es en un lugar compresible y puedo utilizar torniquetes, folio hemostático, es decir, cualquier cosa, un vendaje. Luego, el acceso vascular, que inicialmente pudiera ser venoso solamente, porque lo que necesito es un catéter de alto flujo para pasarle a ese paciente, pues la cantidad de hemoderivados que necesite en el momento respectivo. Fíjense, este caso, es un paciente que está llegando, se le está haciendo ya se le puso un torniquete y se le está haciendo la colocación de una vía periférica en este caso. Entonces, el orden en este caso sería torniquete para el control de la hemorragia y acceso venoso, obviamente, en el contexto de un trauma de extremidades. Esto es lo que nos ha vendido siempre el ATLS, el MIP, todo, donde tenemos unos parámetros hemodinámicos de macrohemodinamia, donde nos tomamos en cuenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la diuresis del paciente, pero hoy en día la clasificación del shock ha hilado fino, tomando en cuenta, por ejemplo, el exceso de base y clasificándola en no shock, leve, moderado, severo, de acuerdo al exceso de base del paciente, y allí se establece la necesidad que tenga ese paciente de este protocolo de transfusión masiva. Un poco entonces, para detener la hemorragia, va a cambiar
Si es una hemorragia compresible, yo puedo utilizar una compresión externa o hemostasia con balón o de torniquete, y si es no compresible, una venda pélvica o inclusive un catéter de reboa. Fíjense cómo yo puedo hacer un control por un balón hemostático o varios balones hemostáticos que lo puedo utilizar en varias áreas de la anatomía, inclusive a nivel cardíaco pulmonar, como ven allí, y que aquí les enseño una muestra de un video de una lesión vascular que inicialmente fue contenida por un Foley, y cuando se lleva a quirófano se ve que es sin duda efectivo la colocación del Foley para el control temporal de la hemorragia. Y el uso en combinación con torniquete también viene a formar parte del arsenal terapéutico en este tipo de pacientes. Recordar que estos son procedimientos temporales que van a ser un puente entre el tratamiento definitivo. Sospecha de la fractura de pelvis, importante siempre, en pacientes con sobre todo trauma cerrado de alto impacto. Fíjense cómo aquí se está evaluando clínicamente la pelvis y a la vez se está haciendo un eco para determinar la presencia de líquido libre. Obviamente, si el sangrado es netamente retroperitoneal, no vamos a ver líquido en el FAS, pero sí puedo tener una combinación de ángulos. ¿Qué debo hacer con estos pacientes? Bueno, inicialmente colocar una cincha pélvica que puede venir incluso en el contexto prehospitalario, ya sea realizada de forma convencional con una sábana, con lo que usted tenga, o realizada con los procedimientos, con los equipos especiales para el mismo, que son esas cinchas pélvicas que se hacen de forma comercial. Fíjense cómo aquí se está haciendo lo mismo. Y para finalizar, el otro punto importante es que hubo un cambio en la percepción del manejo inicial, y todos hemos venido hablando bastante tiempo de que la C debería estar de primero en el contexto de este trabajo presentado que hablaba de Circulation First, para hablar precisamente de que si lo más frecuente que está matando a ese paciente es la vía aérea, pues, la hemorragia, pues la hemorragia es lo que deberíamos atacar primero. Pero lo más importante es que todos reconozcamos que la hemorragia es lo que nos va a matar a ese paciente de forma más frecuente y es lo que debemos atacar en consecuencia. Rápidamente, la valoración neurológica de este paciente se basa en 3 aspectos fundamentales: nivel de conciencia, reacción pupilar y signos de focalización. El nivel de conciencia lo hacemos mediante la escala de coma de Glasgow. La reacción pupilar es reflejo de la lesión cerebral y de las drogas, y siempre debemos hacerla en el contexto del paciente. Nos pasa mucho que se nos olvidan las pupilas del paciente, y es que las pupilas pueden ser determinantes de la condición neurológica de ese paciente. Y yo debo saber si es que tengo por ejemplo, midriasis unilateral o una miosis unilateral que pudiera significar eso, o si tuviera una midriasis bilateral o miosis bilateral, qué es lo que pudiera estar significando. Y obviamente los signos de focalización que me van a mí a decir si es que el paciente tiene una lesión medular mayor o no. La exposición en estos pacientes también es un punto importante, y obviamente yo debo saber cómo retirar. Parece mentira, pero son puntos tan interesantes como saber cómo retirar la vestimenta de un paciente, saber por dónde cortarla, y sobre todo recordar que la vestimenta pues, puede ser un obstáculo para nosotros garantizar la vía aérea de un paciente, para garantizar el adecuado manejo de B, o para garantizar el adecuado manejo de circulación de paciente. Fíjense cómo acá se está exponiendo al paciente, y lo primero que debemos hacer en la mayoría de los casos es eso. O en este paciente quemado, fíjense lo difícil que es inclusive en oportunidades despegarle la ropa que viene prácticamente como una impronta en la piel del mismo. Recordar que la vestimenta del paciente es un instrumento, forma parte de la cadena de custodia, y nosotros debemos, porque puede ser incriminatorio. Recuerden que el trauma es un evento legal hasta que no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, esa vestimenta nosotros debemos embalarla, etiquetarla y entregarla, en caso particular, al personal de enfermería, que es el que va a llevar la cadena de custodia. Algo importantísimo en cuanto a la exposición es el retiro de casco, y saber la lesión que tiene el casco o el estigma de trauma que puede tener el casco y la consecuencia que puede tener sobre el paciente, y sobre todo retirarlo. Y es que yo he visto con mucha preocupación, y muchos de ustedes seguro lo han visto, que llega un paciente con un casco y se lo quitan sin protección cervical, sin el adecuado protocolo, y eso es importante, porque el retiro de casco puede significar una lesión adicional para el paciente. Y fíjense cómo
en este caso en particular, fíjense cómo llega el paciente, evidentemente mal manejado, con un collarín mal colocado, porque fíjense que el paciente tiene la cabeza lateralizada hacia la derecha, pero aún con el casco colocado, fíjense lo difícil que es la alineación y el retiro del casco. Aquí está siendo efectiva por dos operadores. Uno de ellos está conteniendo el cuello del individuo, va a proceder a tratar de fijarlo, y el otro está haciendo el retiro del casco, en este caso casco simple. Y fíjense que el retiro del casco simple pasa no solamente por el protocolo de retiro como tal, sino de la evaluación del casco. El casco debemos revisarlo, porque debemos ver dónde está el estigma de trauma. Y digo que debemos revisarlo, y es muy importante, porque fíjense este caso. Esto es un paciente que nos llega a la urgencia, nos trae por un accidente en motocicleta. Cuando revisamos el casco del paciente nos damos cuenta que si bien era un accidente en motocicleta, había sido impactado por un proyectil. Entonces el tipo lo que tenía era un balazo en el cráneo, que obviamente hizo que se cayera del tórax, de la motocicleta, y nos dimos cuenta cuando retiramos el casco, que lo examinamos, que tenía un traumatismo craneoencefálico asociado y era el verdadero problema de ese paciente. O este caso donde llega el paciente y cómo hace usted para garantizarle la vía aérea a este paciente con un casco integral. Y es aquí el punto importante y la modificación, y es por eso que la evaluación del paciente politraumatizado debe ser más allá de forma secuencial, de forma continua, en que la exposición del paciente muchas veces prela la vía aérea, porque yo tengo que quitar el casco para poder solventar la vía aérea, o prela la adecuada ventilación o manejo de circulación, porque yo tengo que quitarle la ropa a ese paciente para poder solventar el problema de vía aérea. La colocación de la tabla espinal y sobre todo la revisión de la espalda del paciente es importante. Y obviamente para terminar, como lo dije antes, la vía aérea era vía aérea y control de la columna cervical. Existe un protocolo de retiro del collarín una vez que hemos rodado la evaluación primaria de ese paciente, y es que debemos hacerlo de esta manera. Si es que el paciente no tiene un signo distractor, es decir, que tenga un dolor o alguna lesión que me pudiera estar enmascarando la percepción del manejo del cuello del paciente, obviamente en un paciente consciente, yo debo quitar el collarín parcialmente fíjense que aquí lo que estoy haciendo es haciendo una maniobra de sujeción del collarín. Luego le digo al paciente que haga movilidades activas, lateral o anterior, y si es que ese paciente genera dolor o presenta dolor en cualquiera de estas fases, ese paciente debe ir a estudio radiológico. Asimismo, si ese paciente está inconsciente, debe ir a estudio radiológico para descartar la probabilidad de lesión cervical. ¿Por qué esto? Esto lo implementaron mucho los americanos porque se estaban haciendo muchos estudios radiológicos sin necesidad en pacientes que no lo requerían. Sin embargo, si usted tiene sospecha, pues haga la radiografía cervical. La radiología cervical. Y por último, quiero hablar un poco de los cambios que han venido suscitándose a lo largo del tiempo. Uno de ellos es la descompresión cervical, la descompresión torácica de una hemotorax a tensión, que hoy en día la TLS sugiere que se haga no en el segundo espacio intercostal, sino en el quinto espacio intercostal. Y esto no quiere decir que en el segundo espacio esté mal, no. Lo que pasa es que en el segundo espacio usted tiene que recorrer un tejido mucho más largo y probablemente falle en el intento, en contraposición a hacerlo de forma lateral. ¿Cuál es la desventaja? Que si yo estoy transportando a este paciente, si yo soy prehospitalario y estoy haciendo la descompresión con aguja a nivel prehospitalario, yo habitualmente es más cómodo para mí hacerlo en la parte anterior del tórax, porque voy a empaquetar a ese paciente y lo voy a trasladar, versus ponerlo de lado, que puede ser un poco muy incómodo. La colocación del tubo pleural, pues ya antes nosotros nos criamos con que el tubo debería ser un tubo muy grande para que salga la sangre. Hoy en día muchos cirujanos de tórax están de acuerdo que el tubo no debería ser tan grande. Lo que decía al principio, la utilización de las imágenes en la evaluación primaria. Ya el FAS representa el uso, pues sin duda, en el paciente politraumatizado de forma inicial, porque me ayuda a la determinación de un neumotórax, me ayuda a la determinación de un líquido en el contexto del abdomen de un paciente que es sangre hasta que no se demuestre lo contrario. Y aquí está también la tomografía, que nosotros
la podemos utilizar en el paciente con cierta inestabilidad hemodinámica, con ciertos, obviamente con ciertos lineamientos, pero que sin duda alguna la tomografía hoy en día ha pasado a ser un recurso que se puede utilizar en la evaluación primaria. La clasificación del shock ha pasado de la clasificación por parámetros macrohemodinámicos a parámetros microhemodinámicos, como lo dije anteriormente. Si es que usted tiene lactato, exceso de base, cómo está aclarando el lactato, es un factor predominante en el caso de la evaluación del shock del paciente, más allá de la tensión arterial, más allá de la frecuencia cardíaca. Un paciente puede estar taquicárdico porque tiene miedo, porque tiene dolor, sí, y no necesariamente estar hipotenso. Pero obviamente debemos pensar que está hipotenso, y allí donde cobran importancia los parámetros microhemodinámicos. El uso de torniquete, que debería implementarse desde el punto de vista prehospitalario, o cualquier otro aditamento para el control de la hemorragia. La activación precoz del protocolo de transfusión masiva. Ya hoy en día en cada uno de nuestros hospitales debemos contar con protocolo de transfusión masiva. Restringir el uso de líquidos. Antes decíamos que le pasábamos 2.000 y 2.000 más. Hoy en día hemos restringido fundamentalmente el uso de líquidos de cristaloide en estos pacientes. Prácticamente no deberíamos utilizar, bueno, sería muy rudo o muy de mi parte decir que absolutamente no, pero prácticamente no deberíamos utilizar. Deberíamos darle al paciente lo que está perdiendo. Si el paciente pierde sangre, debería reponérsele sangre. Y si no tenemos, inclusive esto está tan allá que si no tenemos la proporción 1-1-1, que hoy en día es 1-1-1-1, incluyendo el crioprecipitado, en la ecuación de sangre, plasma, plaquetas y crioprecipitado, inclusive hoy en día estamos tratando de utilizar la sangre entera. Para finalizar, quiero dejarles esta frase de Albert Einstein que dice: locura es, y como muy bien lo dijo en su momento, hacer lo mismo una y otra vez pretendiendo tener resultados distintos. Sin duda alguna que esto, sobre todo en el paciente politraumatizado, ha venido cambiando sustancialmente. Quiero dejarlos con un video que dura, creo que 2 minutos, de una secuencia de evaluación de un paciente, de manejo inicial, de un paciente que vemos en nuestros hospitales donde muchas veces atendemos los pacientes en el piso, donde no tenemos muchos recursos, los que sabemos y hacemos turno en hospitales de hace muchos años en Latinoamérica, pues sabemos cómo es la realidad. Y quiero que vean, para que vean cómo se lleva a cabo esa evaluación inicial en un paciente politraumatizado, y con esto termino. Quiero que lo disfruten. Ahí les va. Esto se basa en la evaluación horizontal o simultánea de un paciente con trauma. Ok, vamos. Voy a bajar esa para allá abajo porque me está quitando la... Abajo, hay una broma de tubo. Ahí, no, arriba. Abre ahí. Ok. Avisa si ves, Noeli, ¿ok? Que de repente es un poco difícil. Aspira bien y ve. Ok, ve, ¿estás viendo? Ok, vamos. Verifica, Luis. ¿La viste? Pero no puede verificar si ella no lo está ventilando. Pero hay que ventilar. Pasaste a través de ella, ¿no? Perfecto, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Sí, Luis? Muy bien. Aquí estamos el tubo, vamos a sacar rápido. Duro, Luis. Tubo, chamo. A eso. No, mi vida.
¿Ves? Ahí están los reales del paciente. Muy bien. Ven, aquí ubico, no quiero ubico. Exacto, podemos subir paciente. Sube la camilla. Uno, dos, tres. La tabla para cubrirla. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a usted. Excelente la disertación. Ahora podemos continuar con algunas preguntas para los oyentes, si alguno se anima a romper el hielo. La primera pregunta es de lo que se habló, si su equipo de trauma se organiza de forma vertical o de forma horizontal. Alguien responde, no yo. Claro. Dale, Francisco. Andrea Potes Bueno, como o Guillermo nadie se anima a hablar. Ernesto está levantando la mano, Andrea. ¿Cómo? Ernesto está levantando la mano. Perfecto, entonces ahí está, Ernesto. No, antes de responder quisiera mencionar la excelente presentación de Pablo y hacer dos pequeñas observaciones. La primera, el concepto que lo expuso claramente de atención temprana en la escena o en el traslado prehospitalario. La verdad que nunca había escuchado ese concepto de diferenciar atención temprana, atención inicial y atención definitiva. El aspecto de atención temprana me parece brillante. El otro tema es que se habló de en el A quién tenía que hacer el manejo avanzado de la vía aérea. Yo creo que ya que hay un equipo de trauma que va a atender a la víctima en la presentación, hay que designar los roles, sobre todo para la atención horizontal. Y eso designa el líder, el jefe del equipo, quién va a ser el A, quién va a ser el B y demás. Si la persona encargada de la, que por ahí es secuencial, no está capacitada, el que tiene que decir, bueno, cambiemos, o me encargo yo, o busquemos otra persona, es el líder del equipo, porque si no hay una anarquía. Yo creo que ese es el rol. Y creo que en el shock room lo que tienen que manejar al politraumatizado, sobre todo el manejo avanzado de la vía aérea, es el equipo de trauma. El anestesiólogo puede estar, habitualmente está en el quirófano, salvo como en el Hospital de Urgencia de Córdoba, que hay un equipo de emergentólogos, pero todos tenemos que hacer todas las funciones. Pero el que tiene que manejar la atención inicial es el equipo de trauma. Muchas gracias, Pablo. Andrea, que quería comentar eso que estaba diciendo Ernesto, porque la organización y la atención del paciente politraumatizado parece mentira, pero hay mucha de habilidad y destrezas no clínicas. O sea, que no tienen que ver con la clínica, sino organizarnos, tener todo disponible, eso. O sea, eso es fundamental. Tú puedes tener todo, puedes tener la persona más experta, pero si no hay esas habilidades de comunicación efectiva, esas habilidades no clínicas, no va a tener éxito, y sin duda alguna. Yo quería hacerte un par de comentarios. Primero, felicitaciones porque ya nos tenés acostumbrados a charlas impecables, Pablo. La verdad
que no se notaron los inconvenientes técnicos, si bien sé que a vos te preocuparon, no se notaron. Perdón. No se notaron para nada, la verdad es que la disfrutamos todos. Y poner atención en 2 o 3 puntos que vos dijiste. Uno es la comunicación. Nosotros tenemos, por lo menos en Mar del Plata, una comunicación bastante limitada. Yo haciendo prehospitalario, aviso o le pego el grito al chofer de la ambulancia, avisá que vamos, que me esperen. Y yo tengo mi ventaja porque tengo en mi celular el teléfono de todos los chicos y los voy llamando y les voy diciendo, escuchame, esperame, voy con tal cosa, pero todos los que no están en mi situación, realmente la comunicación que tenemos es limitada, y cuando estoy en el hospital me pasa todo lo contrario, me avisan, viene un paciente, pero yo no sé en qué condiciones está este paciente. Y ahí se juega un poco lo que vos estabas diciendo. Falla esto de preparación no médica que tenemos que tener. Entonces, es poner un punto ahí importante, el que estemos haciendo trauma significa preparación previa, y preparación previa desde la comunicación en adelante, todo. Y te quería hacer 2 preguntas puntuales, porque viste que ahora se está hablando mucho de si hacemos ABCDE antiguo o CAB, y la verdad es que te pregunto, en un hospital donde la atención es horizontal, considerando que todas las... Por favor, ¿pueden silenciar los micrófonos? Por favor, gracias. En un hospital donde la atención es horizontal, a donde están los roles del equipo de trauma ya designados y todos hacemos las cosas como se corresponde, ¿realmente se justifica esto de discutir, hacemos ABCD o hacemos CAB, o ya está como preexplicado? Primer punto. Segundo punto, el CAB que estoy viendo y que estoy leyendo, lo estoy leyendo en lugares a donde tienen un banco de sangre y la disponibilidad de que la sangre venga al instante al shock room, cosa que en los hospitales argentinos esto no pasa. Entonces, en nuestro medio, a donde no tenemos sangre disponible en forma inmediata, ¿se justifica discutir CAB o no? Fíjate, muy interesante porque cuando tú hablas de la atención horizontal, no tiene cabida hablar CAB o ABC, porque tú vas a estar tratando en simultáneo. Si un paciente te llega con una hemorragia no compresible, una hemorragia compresible de un miembro, lo primero que tienes que hacer es, y en eso se basa la diferenciación entre CAB y ABC, es que tú lo primero que tienes que hacer es controlar la hemorragia de ese paciente, que es lo que te lo está matando, no la vía aérea del paciente. Y pasa con mucha frecuencia que la gente se embeleza y cree que el paciente está en shock y lo tengo que intubar ya. No, ya va. Puedes esperar un momento, porque inclusive hemos visto que el paciente tiene mejor sobrevida si tú lo intubas en quirófano. Entonces, ese ABC y CAB está más dirigido al toque fino de la necesidad de intubación o no de un paciente, más allá de que si yo hago una cosa primero lo otro, porque si yo tengo un hospital donde mi equipo está engranado y actuamos de forma simultánea, es que mientras uno le está haciendo el FAS, el otro le está poniendo el torniquete y el otro le está viendo las pupilas y el otro le está ventilando. O sea, eso es así, no te das cuenta y el líder tiene que estar muy pendiente. Entonces, yo creo que sin duda alguna, primero, no es que nos quitaron nuestro concepto de ABC, porque es que si tú tienes un paciente con traumatismo craneoencefálico que no tenga otra cosa, ese paciente hay que rodarle un ABC como debe ser, donde la prioridad es la vía aérea, porque si tiene menos de 8 de GLAGO, tienes que garantizársela y ya está. Pero si tienes un paciente que tiene trauma múltiple, donde además tiene un problema de un sangrado, tú tienes que irte rápidamente a corregir el sangrado. Y es que eso es lo que hemos visto. El paciente lo intuban en la emergencia y tú lo has visto, Andrea, seguro. Cuando le ponen el propofol, lo que vayan a utilizar para los papás, ¡pum!, se para el paciente. Se te para el paciente ahí. Entonces, y es preferible que ese paciente se te pare arriba en quirófano o en el área de quirófano que se te pare abajo. Entonces, muy bien tu reflexión. No es que ha pasado de moda. Obviamente, la premisa es, trate la causa que está comprometiendo la vida de ese paciente, y si es C,
si es una hemorragia, tienes que tratar en consecuencia lo más rápido esa hemorragia, y por eso es que inclusive yo hablaba de que de acuerdo que sea la hemorragia compresible o no compresible, inclusive tú actúas de distinta manera. De hecho, el A hoy en día es A de acceso vascular, porque tú lo que buscas es que ese paciente tenga que tener un acceso vascular lo más pronto posible para tú poder hacer lo que quieras. Si es que ponerle líquido, si es que ponerle un reboa o ver lo que tú quieras hacer con el paciente. Bien, perfecto. Y la segunda cosa que te quería preguntar, y ya después dejo que la población, que el resto pregunte tranquilo, es con todo este tema del COVID, hemos estado empezando a valorar mucho más el tema de la protección personal. Total. A ver si a ustedes les está pasando lo mismo, y esto lo hago extensivo no solamente a Pablo, sino a todos. Yo siempre, desde que empezó esta pandemia, mi forma de ver el COVID fue verlo como cuando hay un desastre o una catástrofe en trauma, porque las acciones que se tomaron fueron bastante parecidas en un montón de puntos en común. Uno de ellos es el tema de la protección. Creo que el COVID nos ha enseñado a todos los que hacemos trauma a que la protección es fundamental, está primero, y que nos tenemos que tomar ese tiempo. Antes del COVID, todos tenemos videos llenos de sangre porque lo único que nos llegábamos a poner, y a veces, eran los guantes. Y ahora todos estamos con los videos, con los camisolines, los barbijos, la máscara, parecemos astronautas. No sé si a todos les ha pasado lo mismo, pero realmente cómo tuvo que venir una infección como COVID para enseñarnos la importancia de la protección. Tienes toda la razón, sin duda alguna. Y es algo que siempre uno, a pesar de que lo venía repitiendo y repitiendo porque era una norma, es como dices tú, Andrea, uno no le importaba mucho y ahora lo ha tomado en consideración. Bueno, de las cosas buenas que vamos a aprender del COVID. Tienes toda la razón. Oye, dentro de las personas que están preguntando está Josu Viteri. Josu Viteri fue mi profesor, fue uno de los fundadores de la sociedad, de la unidad de trauma del Hospital Domingo Luciani en Caracas, y un gran cirujano de trauma que está por ahí, que estaba haciendo unas preguntas y está en España ahora. Que se anime, abre el micrófono y haga la pregunta nomás. Mientras tanto, había una persona, que es Luciano Belio, que estaba preguntando sobre el dolor, porque vos habías puesto en último lugar el tema del dolor, así que después de escucharlo al doctor Viteri, si querés, retomamos la pregunta de Luciano, que preguntaba sobre el manejo del dolor. Correcto. Josu, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Saludos desde Madrid. Oye, tu horario es que es de noche, ¿no? No, vale, lo que pasa es que mi esposa tiene COVID y la tengo que estar cuidando, porque esa es una enfermedad bastante, estamos hablando de cosas serias, ¿no? Pero bueno. Imagínate. Lo que se decía al principio, yo he vivido los dos escenarios. He vivido el escenario venezolano, ¿verdad? En la década de los 90. Cuando, bueno, del año 87 he vivido todas las cosas, o sea, desde la punción abdominal, el lavado peritoneal, a la laparoscopia diagnóstica. Se silenció, doctor. ¿Te silenciaste, Josu? Ahora, ok. Ahí está. Ok, en Venezuela hemos tenido una experiencia bastante grande con el trauma. Y bueno, se vivió, yo desde el año 87, pues vivimos todo lo que era el trauma del ABCDE. Y se creó por necesidad una unidad de trauma que fue copia de la unidad de trauma de Maryland, del Adam Cowley. A través del doctor Aurelio Rodríguez, pues fue el doctor Rodríguez Montalvo y el doctor José Felipe y otros médicos, y tomamos una copia, ¿verdad? Y la llevamos a Venezuela. ¿Por qué? Porque ese hospital se inaugurado, había una unidad de trauma shock. Y nosotros le decíamos trauma show. ¿Por qué? Porque habían 6 camas, entonces había un shock diabético, un shock cardiogénico, un shock medular, y obviamente nunca había una cama para el traumatizado. Entonces logramos separar y rompimos esa barrera y pusimos una unidad de reanimación y una unidad de trauma. Y bueno, y se ha ido evolucionando, y bueno, de verdad que todo lo que dijo Pablo es bastante cierto. Aquí en España,
Yo siempre he considerado que el traumatizado tiene un manejo constante, desde que lo atiendes hasta que lo salvas o se muere. En España tenemos una ventaja, que en España hay una atención prehospitalaria muy bien demarcada, hay un servicio que se llama el SAMU, que tiene 21 estaciones, y esas unidades, esas ambulancias cuentan con un médico y 2 técnicos, y además de eso tenemos una ecografía, es decir, que al paciente se le hace el ecofaz en la ambulancia. Al paciente se le hace un lactato en la ambulancia, al paciente se le hacen los iones, se le hacen pruebas de ovulación, y ese paciente se hace un preaviso, y hay un tiempo estimado entre cada estación y donde se reporta el accidente que ya la policía llama y avisa dónde es el accidente. Entonces, el tiempo estimado de llegada entre el sitio del trauma y el hospital es de 8 minutos. 8 a 10 minutos porque yo lo tuve que hacer porque yo hice un máster de urgencia en la Complutense, en el Hospital San Carlos de Madrid. Y entonces yo viví esa experiencia, cosa que en Venezuela, y yo me imagino que en otros países de Latinoamérica no existe la atención prehospitalaria. La atención prehospitalaria en los países como Venezuela es a través del motorizado, del taxi o del vecino. Inclusive hasta por la misma estructura de la ciudad de Caracas, ¿no? Que tiene mucha montaña y muchas favelas y obviamente no va una ambulancia a buscar a un paciente. Entonces, está muy bien. Aquí se ha manejado desde el año 90, desde el año hace 2 años atrás, 3 años, empezaron a hablar del introductor de la FROA. La FROA es un instrumento, yo no sé si ustedes lo conocen, que tiene una punta angulada y lo introduces en la boca y eso cae y pasa a la glotis. Eso es automático, eso no necesita mucha movilización del cuello y a través de esa FROA, introductor de FROA, se pasa el tubo endotraqueal. Es un introductor, Josu, un introductor. Eso se llama, eso yo lo conozco hace ya 3 años, hace 4 años yo lo vi por primera vez y se llama FROA, introductor de la FROA. Entonces eso tiene... Perdón, ¿es lo que se llama guía de Eichmann? Porque acá se puede denominar guía de Eichmann, tal vez. No, yo la conozco mundialmente como FROA, no lo conozco. Perdón, el FROA es una guía de Eichmann, pero hueca. Tiene un pequeño... Hueca porque tú puedes, exacto, tú puedes ventilar, eso es otra cosa. Esta ya viene angulada, tú puedes ventilar por ahí, inclusive, porque es un tubo como de 6 French, más o menos. Tú entubas al paciente y le pasas por ahí un tubo 7,5 y ya. O sea, ya esa parte de la laringoscopia, inclusive cuando yo me entrené en el taller de vía aérea, a mí me hacían entubar al paciente, al muñeco, acostado. O sea, lo más difícil que puede haber en la vida. ¿Por qué? Porque el paciente cuando tú lo asistes en prehospitalario está en el suelo. Pues obviamente no está en una mesa quirúrgica. Entonces tenías que entubar al paciente acostado y ese era el entrenamiento que teníamos de nosotros. Eso es la vía aérea. La circulación, bueno, la hipotensión permisiva pues se maneja como lo dijo Pablo Tolino. Se usan los Level 1 y aquí en España, en Madrid, precisamente la unidad de trauma del Hospital Universitario San Carlos de la Complutense, que es un hospital de 950 camas, yo me quedé asombrado. Yo pensé que iba a tener una unidad de trauma con 6 camillas. No, es una sola camilla, no hay más. Lo que pasa, la ventaja aquí, que aquí como te avisan por teléfono, tiene un aviso prehospitalario, ya saben que va a venir el paciente fulano que pesa 80 kilos, que tuvo no sé qué, le hicimos tal cosa, viene empaquetadito, viene bien puesto, lo ponen, inclusive ya tiene COFAS, ya tiene todo. Entonces el intensivista aquí en Madrid es el que maneja al paciente traumatizado. Y es el que se encarga entonces de la vía aérea, porque ellos consideran que la vía aérea es primordial, pero normalmente esos pacientes, el médico de la ambulancia, pues está entrenado y lo entuba, pues. Y bueno, así vamos. Y por aquí en Madrid, bueno, yo los invito a que bajen. SAMUR tiene un libro que es gratuito, tú lo bajas, pues, lo tienes en tu teléfono, SAMUR, y ahí tienes todos los protocolos que hay, bueno, de trauma y no trauma, ¿no? Tienen todas las cosas y es muy interesante tenerlo porque es de buena ayuda, de verdad que sí. Y la parte que decía la doctora decía de la intubación del cirujano. El cirujano tiene que saber intubar. Yo me acuerdo que yo de residente, el doctor Rodríguez Montalvo, mi jefe, me hacía entubar a los pacientes y era una práctica idónea y la pueden hacer en todos los hospitales en Latinoamérica, que el paciente que va a ser operado, el anestesiólogo deje al residente pues entubar al paciente. Claro, esa es una intubación sencilla como dice Tolino. Paciente con el estómago vacío, está relajado, está sedado y es más fácil de entubar, obviamente, ¿no? Pero más o menos eso. Y la FROA, perdón, el REOA, hace 3 años ya aquí en Madrid hacen toracotomías resucitadoras prehospitalarias. A mí me parece una salvajada, ¿no? Pero sí han hecho como 4 casos y me parece una cosa bastante
como muy dantesco, ¿no? Hacer una cosa de esa en la calle, ¿no? Y bueno, y pone el reboa también, la están tratando poniendo prehospitalariamente, pero eso sí está un poco más difícil de que lo hayan logrado hacer. Más o menos un resumen. Interesante, de verdad que sí. Bueno, en la pregunta que había quedado pendiente del manejo del dolor, ya se la leo porque la tengo por acá arriba, era, ¿a dónde está? Acá. Ya, ¿qué valor tenía el tratamiento del dolor en la atención inicial o en la atención primaria? Eso era lo que estaba preguntando Luciano. ¿Qué valor le ves, Pablo, a la atención en la atención inicial el manejo del dolor? Nosotros hemos incluido desde hace muchos años, y lo pusimos como F, manejo del dolor de último, porque veíamos que sin duda alguna el dolor produce unos cambios fisiológicos en ese paciente. Y además que el tratamiento del dolor es un acto de humanidad en un paciente que llega víctima de trauma. No solamente el paciente está asustado, tiene miedo, le acaba de ocurrir algo que es una situación extraordinaria y de paso tiene dolor. Entonces, nosotros lo incorporamos, obviamente, si es que el paciente necesita quirófano, si es que el paciente necesita, siempre está supeditado a todo el esquema inicial y la manera como lo utilizamos es según la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, donde tú para el dolor agudo utilizas, por ejemplo, analgésicos muy fuertes, como inclusive opioides, que la gente tiene miedo de repente, es que si le pongo opioides me lo va a hipotensar, es que no, porque tú tienes al paciente allí, tú lo estás ahí, tú lo estás reanimando, o sea, el opioide no va a ser la causa de que el paciente se hipotense, la causa de la hipotensión del paciente es que está sangrando por otro lado, o qué sé yo, pero hay mucho miedo con respecto a eso, y sin duda alguna el paciente, de verdad que, y eso está estudiado, aún un paciente inconsciente, el paciente pues manifiesta dolor. Y muchos que hablan de esto pregonan de que el manejo analgésico debe ser inclusive, como lo decía Ernesto, desde la evaluación, desde la atención temprana, inclusive de ese paciente. Yo no sé si Josu tendrá algún protocolo para el manejo del dolor prehospitalario, o tú, Andrea, a nivel prehospitalario al paciente, pues le pones algo para el dolor, mientras que dentro de las cosas que puedes hacer previo. Aquí, por ejemplo, en España, la atención prehospitalaria en pacientes que uno ha ido a rescatar o a buscar pues, en la ambulancia porque tiene un paciente, bueno, fractura un miembro inferior, aquí hay mucho trauma cerrado, ¿no? Mucho accidente de tráfico y motocicleta. Entonces, lo que se usa es fentanilo. El fentanilo, inclusive hay fentanilo que se pone intranasal. Obviamente, si el paciente tiene mucho dolor, está muy agresivo por el dolor o está muy, se mueve mucho, pues obviamente, y no le puedes tomar una vía, pues inmediatamente hay con una inyectadora, hay un introductor, se instila el fentanilo nasal y ya, con eso. Inclusive hay chupetas de fentanilo. Pero normalmente, sí, lo que utilizamos aquí es fentanilo. Realmente son dolores demasiado, con un nivel muy alto, un nivel de la escala de EVA de 10 puntos, por lo menos. Entonces, es el fentanilo el que utilizan aquí en Madrid, yo no sé en otras partes. Y otra cosa que yo quería, le pregunté antes, era sobre lo de la vía intraósea, ¿no? Si después se puede hablar un poquito de eso, pero nosotros utilizamos aquí fentanilo, el fentanilo. Nasal o intravenoso, ¿no? Obviamente. En Argentina, bueno, por empezar, el sistema prehospitalario en Argentina también está medicalizado, es un sistema donde tenemos un médico arriba de la ambulancia, con un chofer y un enfermero en el caso del SAME, que es donde yo trabajo, que obviamente están todos capacitados, y en algunos sistemas, algunas empresas de ambulancia está simplemente bitripulada con un chofer enfermero. Nosotros no tenemos la posibilidad de tener fentanilo en Argentina, de hecho todas estas formas de fentanilo que usted nombró, doctor, acá prácticamente no existen, el único fentanilo que tenemos es el endovenoso, y por lo tanto en el prehospitalario lo que usamos son opioides, como vos decías, Pablo. Yo soy de las que hace media ampolla de morfina, o sea, sería 0,5 miligramos de morfina en bolo directamente.
Hay gente que usa analgésicos más leves, tipo Daines, tipo antiinflamatorios, pero la verdad es que yo creo que si vamos a hacer un analgésico es porque realmente el paciente en el prehospitalario tiene mucho dolor, es un paciente que se va a movilizar mucho, y por lo tanto yo le hago particularmente opioides. Y con respecto a la vía intraósea que recién preguntó, lamentablemente lo que no contamos es con las pistolas de intraósea en la mayoría de los lugares. A mí me tocó la suerte o la desgracia de las últimas 2 guardias atender 2 bebés, una de 1 año y una de 2 años, con ahogamiento en piletas. Y obviamente en los niños hago intraósea. Al no contar con pistola, la hago con una aguja de intramuscular o con un Avocat 14, que empujo a través de la cortical de la tibia del bebé. Entonces, en los niños tengo la posibilidad de usarla haciéndola en forma casera, por llamarlo de alguna forma. Realmente es una vía excelente cuando no se consigue, pero realmente en los adultos no la podemos usar porque ahí sí o sí necesitamos una pistola, es imposible sino hacerla de otra forma. Así que la vía que se puede recurrir, y lo hacemos más en el intrahospitalario, les diría yo que en el prehospitalario, es ir a safena o a femoral. Safena por ahí a veces lo hacemos en el extrahospitalario también, femoral a veces yo también, pero yo tengo la particularidad de ser cirujana, entonces bueno, algunas cosas a mí me cambian en el manejo. Tengo un sesgo, ¿qué le voy a hacer? Pero la verdad es que es como, en el shock room del hospital hace un par de años descubrí unos introductores que se usan para colocar los catéteres de diálisis, son introductores femorales, son un poco más gruesos de lo que es un Avocat 14, no me acuerdo en este momento cuántos French tiene, pero que nos permite una reposición volumétrica importante, y entonces por ahí, y son fáciles de colocar, muy fáciles de colocar, entonces bueno, a veces hacemos la reposición volumétrica con eso. Alguien me está preguntando cómo hago safena. La safena la hago como puedo. En realidad, y más cuando estoy en el prehospitalario. No, en general me voy al pie, perdón, al pie, no, a la pierna, me voy con un Avocat 14, por lo menos en prehospitalario, proximal, porque no tengo posibilidad de hacerla de otra forma. En el hospital por ahí tenemos algún otro material para hacerla. Ahí hay una pregunta de Luciano Belio, si el dolor se puede pensar como un estímulo de supervivencia. Bueno, por ahí muchos dicen que el dolor purifica, ¿no? Purifica el alma, pero obviamente, sin duda alguna, de hecho, el dolor dicen que es un signo vital, o sea, si el paciente tiene dolor, es un signo de vida, creo que, entonces, sin duda, pero también como lo hemos conversado, un poco de humanidad a este pobre paciente. Creo que también hay que considerar que el dolor puede generar otro tipo de cuestiones. Correctamente. Genera reflejos vasovagales, genera vómito, genera otro tipo de cuestiones también fisiológicas en un paciente, con lo cual el dolor yo creo que no hay que dejarlo libremente pensando en que es un signo, es un signo de vida. Totalmente. Totalmente. Hay otros signos de vida un poco mejores. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, algo para charlar de este tema, chicos, porque estoy acaparando todas las preguntas, lo estoy acaparando a Pablo. No, perdón, Andrea, no, para complementar lo que recién estaban diciendo, es justamente el tema de controlar el dolor, por supuesto para confort del paciente, para hacer una buena atención, pero además también porque el dolor puede ser distractor y puede confundirnos en el examen físico, para que uno lo pueda hacer completo, para que uno pueda evaluar justamente a veces el abdomen o para evaluar justamente todo lo que tiene que ver con el examen neurológico. Si hay un dolor muy intenso a raíz de una fractura o una lesión en partes blandas, eso puede conspirar contra que realmente uno esté recabando los datos exactos. Así que sería otra ventaja también, ¿no?, adicional de controlar el dolor. Sí. Totalmente de acuerdo, Guille. Y una cosa sobre la vía aérea ahorita que estaba pensando, Pablo.
uno puede predecir que el paciente tiene una vía aérea difícil, porque hay unos índices, pues hay un índice, ¿verdad?, mento-external, y hay el Mallampati, y bueno, no sé si lo mencionaron, de verdad que no me di cuenta. Pero yo creo que el médico sabe o puede predecir que un paciente va a tener una vía aérea algo complicada. Y eso es un dato muy importante antes de realizar con la intubación, obviamente. Sí, yo no hablo mucho, porque hay que hablar mucho de vía aérea, pero la premisa fundamental en la atención del paciente traumatizado es que la vía aérea es difícil en todo paciente con trauma. Ya entrando, o sea, ya tienes que tenerlo en mente de que tienes que tener varias estrategias disponibles porque no va a ser fácil por muchas cosas. Como lo dije anteriormente, ya sea por la anatomía del paciente, como tú dices, o porque haya cuerpos extraños, vómito, comida, qué sé yo, cualquier cosa que pueda estar en esa vía aérea. Yo siempre digo que una de las leyes en los traumas es que todo trauma comió 2 segundos antes de ser traumatizado. Todos tienen el estómago lleno, y no lleno con un poquito de agua, lleno en serio. De acuerdo. El doctor Pablo Cavilla había hace un rato mandado una pregunta por el chat sobre recomendaciones para intubación en pacientes sentados. Mi experiencia, lo que puedo comentar, se refiere a pacientes atrapados en los vehículos, es hacer, inconscientes, es hacer la intubación digital. Por delante, intubación digital, bajando la epiglotis. Y es realmente muy fácil de hacer. Obviamente que el paciente tiene que estar inconsciente para meter los dedos. Y si no, los dispositivos supraglóticos, pero como bien dijo Pablo, no son dispositivos, un tubo de la tráquea con un balón inflado, pero salir del momento. Alonso, ¿tú tienes alguna experiencia con esa intubación face to face así que me han comentado, de pacientes que están allí sentados, como dijeron? No he llegado a tener una sola vez que fui, porque acuérdate que yo estaba como estudiante, ¿no? Yo no podía actuar. Entonces fuimos a buscar un paciente que estaba atrapado en el vehículo, y entonces estaba, bueno, aunque no llegaba la quijada de la vida, en fin, el aparato no llegaba, entonces se metió un bombero por detrás. Entonces, como dice el doctor Ernesto, ¿no? Él se agarró, pues él fijó pues, la mandíbula. Se pudo sedar con fentanilo nada más nasal, porque el procedimiento del fentanilo no es algo especial, es tener la ampolla, tener la inyectadora, y viene como un curucucho. Yo no sé cómo le dicen ustedes, un curucucho, un embudo, que se aplica aquí, ¡fum!, entra y ya es como drogarse, pues, una cosa así. Y eso eso hace efecto inmediato, es algo impresionante, ¿no? Entonces, esa fue, y se le puso una máscara, se le hizo una vía aérea supraglótica, pues con una máscara laringea, ¿no? Un fast track. Pero fue una sola vez que lo vi. Entonces, bueno, lograron, pues después, bueno, lograron abrir la puerta, sacaron al hombre, en fin, se pasó a través del fast track un tubo endotraqueal y, bueno, y se lo llevaba, o sea, fuimos para el hospital más cercano y ya. Y referente a la hipotermia que están hablando por ahí, la doctora Dalí, ahorita, por ejemplo, ahorita aquí en Madrid está haciendo 8 grados, ¿no? Normalmente cuando el paciente, tú lo rescatas en la autopista, pues, o en la vía, pues, bueno, ha llovido, está a 8 grados la temperatura, y empiezan los métodos que hay que hablar de la hipotermia, ¿no? Pero es algo que está preguntando Dalí, y no sé qué, pero aquí el frío, el invierno es duro, ¿no? Cuando viene el frío, pues, bueno, aquí yo estoy en mi casa que tengo frío, ¿no? Obviamente, pero O sea, se utiliza. Y Andrea, todos, nosotros en Venezuela, que bueno, hicimos toda la vida allá no teníamos problemas con la temperatura, porque ya era una maravilla todo el tiempo, o sea, ayer no teníamos, pero y entonces los que tuvimos la oportunidad, yo estoy en España, yo aquí al sur, como ustedes, que aquí sí es que hace frío, y hay que considerarla, importante, o sea, de verdad que hay que considerarlo. Los pacientes llegan a veces helados. Inicialmente aquí se le pone una manta espacial, ¿no? Eso. Una manta espacial que te conserva el calor, y después se le pone, pues tienen luces y tienen métodos indirectos para calentar a esa persona. Y dentro de la ambulancia, pues obviamente tú le cambias la calefacción, lo pones más caliente y ya te vas con tu paciente, ¿no? O sea, aquí funciona muy bien eso.
Qué bien, qué bien. Pablo, una consulta, yo de acá, desde Mar del Plata. Estaba pensando recién ahí cuando Andrea comentaba, nosotros tenemos esa suerte con los días que ella está de guardia que nos anticipa, nos manda un WhatsApp y estamos enterados que llega un paciente, entonces ya armamos todo el protocolo dentro del shock room. Pero mi pregunta es, en un paciente en que uno sospecha, yo si fuera médico de ambulancia, estoy como o un paramédico como ocurre en otros lugares, y sospecho de un neumotórax o un hemoneumotórax, ¿ustedes recomiendan en la ambulancia colocar un drenaje pleural o esperan a que el paciente llegue a la sala del shock room y se lo presentan al médico? ¿Qué dirías vos, Pablo, ahí? Pablo, Viteri, Ernesto Donnelly. Yo te digo sinceramente, todo lo que sea para garantizar la vida al paciente, si la persona sabe hacerlo, tiene que hacerlo. Y de hecho, la ventaja, por ejemplo, lo que acaba de decir Andrea, o lo que acaba de decir Josu, que las ambulancias son medicalizadas ¿cómo se llama? Por ejemplo, en Argentina, donde trabaja Andrea. Yo me sentiría feliz si yo me doy y tengo un traumatismo con una moto y Andrea me va a buscar. Porque imagínate, o sea, perfecto. Y si tiene que intubarme, y si tiene que ponerme un tubo, y si tiene que hacer un tacto rectal, que me lo haga Andrea. No importa. Pero sin duda alguna, son procedimientos que tienen que ser del manejo de la persona que está allí, porque es que si una motora se te transforma en hipertensivo, ese paciente se te muere y es una muerte prevenible, ¿ok? No sé qué pena yo. Inicialmente sí, inicialmente, claro, son cosas como dice Otolino, que la TLS está cambiando un poco hacia el tubo más abajo, porque puedes drenar sangre, además de motoras, en fin. Pero lo cierto es que lo que tienes a mano, y por ejemplo, dentro de la ambulancia, hay unos maletines, pues me imagino que la doctora Andrea lo tendrán allá, pues el rojo es de sangre, el azul es de la vía aérea, entonces el chofer baja con uno, yo bajo con otro, el otro lleva el desfibrilador y así hacen el equipo entre los cuatro. Entonces, ¿qué es lo que hay cuando tú haces la ventilación? Pues bueno, tienes el laringoscopio, tienes la FROA, tienes los tubos, la máscara, en fin, tienes unas cosas, y dentro de eso te dan una válvula de Hennig. Pues bueno, tú le puedes poner, inicialmente, pues es como dice Pablo, pues tú a ese paciente le punzas, lo vacías, y tú vas a notar que la saturación va a mejorar inmediatamente, y el paciente, el nivel de conciencia, pues va a mejorar, y el paciente se va a sentir más aliviado, ¿no? Y ya después, bueno, tú ves si le pones un tubo, lo pones en la ambulancia, como nos queda 8 minutos, en 8 minutos, yo creo que la verdad que es impresionante, es que te comes la flecha, vas en contrasentido, la policía va primero, empieza a es algo, es como una película, más o menos. Yo iba asustado en la ambulancia, yo me chocaba en la ambulancia, y yo este hombre va, tranquilo, no te preocupes, oye, ¿cómo no me preocupaba? Le digo, no, tranquilo, bueno. Y en 8 minutos llegaban, ¡pum! Y entonces, y claro, ya, y como dice el doctor Ernesto, y el paciente, bueno, ya sabían, pues mira, oye, aquí está bueno, ojo, aquí no existe el supercirujano. Aquí sí, es un supercirujano que como Pablo, como yo, como algunos de ustedes que agarran y hacen un chum arterial y un chum venoso y empaquetan el hígado y abren el pecho y hacen un control de daño pulmonar. Eso no existe. Aquí no existe eso. Aquí, oye, viene un paciente con una cosa del tórax, el cirujano de tórax. Sí. Claro, el cirujano de tórax ya está avisado, ¿entiendes? Ya está ahí. Y el tubo de tórax no lo pone el cirujano, aquí lo pone el intensivista. O sea, es otra cosa, es un concepto completamente distinto. Inclusive aquí el ITS, que es una TLS, una copia de la TLS, el ITLS se llama aquí en Europa. Pues bueno, es lo mismo. Aquí el ITLS lo maneja el intensivista. O sea, todo lo que es ATLS, que el cirujano lo maneja en América, aquí el ITLS lo maneja el médico de terapia intensiva. Entonces, cosas que uno... Bueno, pero sí, un tubo que drene ahí algo y después tú ves, sí, no pasa nada. Eso, yo creo que eso ya es algo más... Doctor, yo creo que todo se puede hacer en prehospitalario. El doctor Viteri mencionaba que en España están empezando a hacer toracotomías de emergencia. Hay un trabajo del año 88 en Texas que en prehospitalario el médico de ambulancia auxilio, que era un cirujano, hizo una toracotomía de emergencia en la ambulancia y hizo el campleo manual comprimiendo la aorta torácica hasta llegar al quirófano y el paciente sobrevivió. Yo creo, sin embargo, que en prehospitalario también depende en qué distancia hay que recorrer. Una cosa son 8 minutos, 7 minutos, como se ha hecho acá en el SAME, o 2 horas. Yo creo que en las grandes ciudades uno llega rápidamente
al centro hospitalario. Entonces, creo que hay que hacer lo mínimo indispensable. Vas a la vida, como se mencionó, por ejemplo, tener neumotórax hipertensivo, el tubo de tórax y demás. Sí, es algo... Perdón. Sí, tiene razón. Eso no... Eso, si estás a 8 minutos, es que entre abrir el tórax, es que primero es una parafernalia, ¿no? Tienes que agarrar, pones una carpa, cierras, porque eso no lo puede hacer público la gente, delante de las personas, ¿no? Entonces, aquí habrán hecho 3 y las 3 han resultado, pues obviamente, porque definitivamente la toracotomía resucitadora, y eso está muy discutido ya más que ya trillado, tiene una utilidad en trauma abierto, ¿no? Y tiene una mejor sobrevida en heridas por arma blanca, por ejemplo, que por arma de fuego, en fin. Y aquí hay mucho trauma cerrado, aquí hay mucho accidente de tráfico, muchísimas, o sea, aquí lo que predomina es, ¿cómo se llama? El tráfico, el accidente de tráfico, ¿no? Entonces, en trauma cerrado es muy discutido, eso no tiene o sea, no se justifica hacer una toracotomía de ese tipo. Yo creo que todo esto tiene mucho que ver con las distancias a donde estamos. Nosotros en Mar del Plata, yo a veces estoy a 5 minutos del hospital y a veces estoy a media hora del hospital porque tenemos un área de incumbencia bastante importante. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con que si vamos a perder tiempo en estricar el paciente y entonces me tengo que poner a hacer una vía aérea, colocarle una vía periférica donde pueda, bueno, todas esas cosas son las que valoran en el hospitalario. Y obviamente con la capacitación del médico. Esto que estamos discutiendo se discutió mucho y ahí se va a notar que que pasé los 50 cuando se murió Lady Di. Todos se acuerdan de la discusión médica que se armó considerando que el sistema prehospitalario francés es un sistema medicalizado y tiene la costumbre de hacer tratamientos en el área, en el lugar. Se quedó con Lady Di debajo del puente durante, no me acuerdo en ese momento lo había estudiado, pero se quedó mucho tiempo haciendo la atención completa de Lady Di, y de hecho hay una conferencia fantástica que está subida en internet de Mattox, a donde explica el por qué Lady Di fallece en el prehospitalario, y cuáles fueron los errores que se cometieron en esa atención prolongada en el prehospitalario, como que fue sobreatendida en el prehospitalario. O sea que esta no es una discusión nueva, esta es una discusión de muchos años realmente. Fueron 90 minutos que estuvo en el móvil del SAMUR. Eso, no me acordaba cuánto hacía, cuánto había sido, pero sí, hicieron 1000 cosas. Y lo que ella tuvo, si mal no recuerdo, es una laceración del hilio pulmonar. Entonces, lo que se comentaba, lo que el cirujano en ese momento que yo escuché la conferencia, comentó que no hubiera sido posible salvarla porque tiene el trauma cerrado de tórax no es una indicación de toracotomía de emergencia. Sin embargo, en esa situación, yo creo que hubiera sido lo ideal. Acá algunos de los compañeros, incluyendo el doctor Sánchez, que está presente, ha hecho toracotomías de reanimación o toracotomías de emergencia, urgencia, en pacientes con trauma cerrado y han sobrevivido. Yo quería hacer un comentario sobre lo de Lady Di. Mi jefe en España, yo estaba haciendo la residencia ahí, era amigo del médico que la operó en el hospital. Y dice que lo que tenía roto era la rama izquierda de la arteria pulmonar. Y cuando ellos abordan por una toracotomía, es lo que le hacen a la toracotomía izquierda, no la pueden controlar por ahí. Y se demoran, es lo que le decía el médico a mi jefe, ¿no? Y se demoran en hacer el control vascular de la arteria pulmonar. Parece que la rotura era intrapericárdica y no la pueden controlar desde la toracotomía izquierda. Entonces, la discusión después entre ellos era si se hubiese hecho una esternotomía, posiblemente se hubiese podido controlar la arteria intrapericárdica a través de una esternotomía. Y se les muere de sangrar, se les termina de morir, digamos, en el quirófano, por no poder hacer el control vascular de la arteria. Es lo que me contó mi jefe, ¿no? Vaya a saber ahora si realmente fue así. Pero es más, en esa época fueron 2 casos, me acuerdo de Lady Di, me acuerdo de
A ver, Guille, vos que te acordás los nombres de todo, del piloto de Fórmula 1, que también estuvo un montón de tiempo, porque lo traqueostomizaron en la... Senna. Ahí está. Que también, yo me acuerdo de ver la imagen del prehospitalario haciéndole la traqueostomía en pleno, no me sale ni el lugar a donde corren los autos. En la pista, gracias. Pista, Andrea, pista, Andrea. Evidentemente estas cosas no son lo mío, pero bueno, ellos también cometieron un exceso de atención en el prehospitalario, se discutieron los dos casos mucho tiempo en esa época. O sea, es un poco lo que estábamos hablando ahora. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario, alguna duda. Yo le quería hacer una pregunta a Pablo. ¿Qué opina él sobre el uso de la traqueostomía percutánea en la emergencia? ¿Qué opinión le merece? Sí. Daniel, ¿cómo estás? Ante todo, Hola, saludarte. Pablo. ¿Qué opinión Mira, le Daniel, merece el uso de, sí, la traqueostomía o la cricopercutánea? Fíjate, la traqueostomía que voy a hacer como buen cirujano y como probablemente todos ustedes, la vamos a hacer de la manera que más sabemos hacerla y es abriendo al paciente. O sea, por la técnica quirúrgica habitual. Hoy en día, de hecho, la traqueostomía que hacen por ejemplo, donde estoy trabajando yo ahorita, todas las traqueostomías que se hacen en la unidad de cuidados intensivos, las hace el intensivista y percutáneo. A menos que se complique o a menos que tenga una causa que sea mayor, entonces nos llaman a nosotros para nosotros confeccionarla. Yo creo que tendría poca utilidad porque siento que si es realmente una traqueostomía de emergencia, Daniel, o sea, yo creo que es mucho más rápido hacer una traqueostomía. De hecho, tenemos un video de una de mis alumnas que ahora es cirujano de trauma, que hizo una traqueostomía que se los voy a enseñar después, pero súper rápido, un paciente que llegó con una herida por arma de fuego, que lo que hizo fue, tú sabes, al estilo de que agarras la tráquea, agarras la tráquea con una pinza, la jalas y lo metes allá adentro así súper rápido, porque claro, obviamente el paciente lo requería. Así que yo pienso si es que el paciente necesita una traqueostomía de emergencia, yo creo que la mejor vía para mí es una vía abierta, no percutánea, porque siento que percutánea necesitas como una utilidad mayor. Y la crico, hay kit de cricotireotomía, pero es que igual, yo pienso que la crico la puedes hacer por punción. Sí es mucho más sencillo porque es una sola punción y se acabó. Pero la traqueo sí yo creo que no sé, es mi opinión, Daniel. Gracias, Pablo, gracias. Bueno, si alguien más tiene una pregunta, si no, cerramos acá. Bien, adelante. Antes de finalizar, los quería invitar a la próxima jornada, que va a ser el miércoles a las 6, igual que todos los miércoles, que ya se ha vuelto un clásico. Vamos a hablar de IFAS y FAS, y hay invitados también Pablo Pratesi y José Luis Dopico. Y bueno, y antes de finalizar también quería agradecerles a todos los que participaron y especialmente a Pablo que dio muy buena charla. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que para mí es un placer y sobre todo haber visto a mi jefe Josu otra vez aquí activo allí. Y por supuesto a todos ustedes, de verdad que perdón por los inconvenientes, no sé qué pasó, esto se cayó, no sé qué, increíble, pero bueno, así es el show en vivo. No se notó, Pablo. Bueno, esperamos a todos entonces el miércoles que viene para hablar un poquito de ecografía. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí, buenas noches. Chao.